Bueno, buenas noches a todos. Aprovecho para presentarme. Soy el doctor Juan Manuel Barrio Nuevo, soy cardiólogo infantil del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta. Actualmente formo parte del Comité de Cardiopatías Congénitas de la FAC. En esta oportunidad, junto con la Sociedad de Cardiología de Salta, hemos organizado el quinto Ateneo, que cuando me invitaron a hacer de organizar la charla, lo primero que pensé fue en hacer un tema que trate que pueda conectar tanto la cardiología pediátrica como la cardiología de adultos. Y justamente ese tema es un tema que tiene, si bien es relativamente nuevo, pero es un tema que cada vez se está hablando más y toma más fuerza. Entonces, la charla en cuestión va a hablar, se tituló Transición y transferencia del paciente con cardiopatías congénitas, un difícil camino, y los disertantes van a ser la doctora Carla Pacinato, que ella es cardióloga infantil, es cardióloga de adultos, forma parte del staff médico del Hospital Garrahan, y además está como coordinadora en el Departamento de Transición y Transferencias de Pacientes del Hospital Garrahan. El caso clínico lo presentará la doctora Amelia Graciar. Ella es cardióloga de adultos, es especialista en cardiopatías congénitas y en ecocardiografía. Actualmente trabaja en el Hospital de Rivadavia Rawson de San Juan, Rawson de San Juan, y le va a presentar el caso clínico. Tenemos panelistas, tenemos dos panelistas que son cardiólogos de adultos, que es el doctor Raúl Barreto, que es médico del hospital, cardiólogo de adultos del Hospital San Bernardo, la doctora Barrientos, staff médico del Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, y dos cardiólogos infantiles, que son el doctor Alberto Robredo, que es el jefe del servicio de cardiología pediátrica del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, y el doctor Rodrigo Suárez, que es el staff médico del servicio de cardiología pediátrica del Hospital Materno Infantil. Dicha esa presentación, quiero aclarar que para poder obtener el certificado de asistencia al Ateneo, hay un link que está en el chat de este Zoom, donde ahí pueden llenarlo para poder obtener el certificado. Dicho esto, vamos a empezar con la charla a cargo de Amelia Graciar, que va a presentar el caso clínico. Y quiero hacer un muy especial agradecimiento tanto a Amelia como a Carla, que se tomaron el tiempo para poder acompañarnos y darnos su charla. Gracias a ustedes por invitarnos, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentó Juan Manuel. Yo soy la CIR María Amelia. Voy a presentar el caso clínico para dar inicio a este Zoom. Bien, es una paciente de 23 años de edad, que es nacida en San Juan, con un diagnóstico de doble salida del ventrículo izquierdo. Acá hay un gráfico más o menos de la patología, no vamos a ahondar en el tema, es solamente la presentación del caso de la paciente, pero el caso de ella tenía aorta posterior con una CIB y se deriva desde San Juan. Yo ahí no la conozco, fue en el 1999, se deriva al Hospital Garrahan con 14 meses, se opera, cerrando la CIB, dejando la aorta y la pulmonar en ventrículo izquierdo con un conducto VDAP y un homoinjerto pulmonar. La paciente sigue sus controles con cardiología pediátrica, bastante discontinuado. No volvió al Hospital Garrahan a controles, pero sí se controlaba en San Juan, en cardiología pediátrica, hasta que en la adolescencia pierde sus controles y acude al departamento de ecocardiografía de nuestro hospital de adultos, y con una estenosis severa del lomo injerto pulmonar, con presiones suprasistémicas derechas y disfunción severa del ventrículo derecho con un VD superdilatado, con signos de insuficiencia cardíaca derecha. Se deriva directamente al Garrahan en el 25 de septiembre, y al ingreso allá lo recibe la doctora Mariana Mouratian y Carla, y la doctora Agustina Ramos, también, que en ese servicio, en ese momento estaba en el departamento, saturando 90, con hepatomegalia de 2 centímetros, ingurgitación yugular, signo de Dressler, soplo sistólico eyectivo 3 en 3, que irradiaba dorso, con signos claros de insuficiencia cardíaca derecha. La paciente tenía este electro al momento del ingreso, estaba sinusal, con francos signos de sobrecarga de cavidades derechas, como eran la R en B1 y en B2, con trastornos secundarios de la repolarización y un eje desviado a la extrema derecha. Esa es la placa de tórax del día del ingreso.
Y esta es una tomografía que un compañero mío, el doctor Ignacio López Lima, hace especialista en resonancia y tomografía, y en ecocardiografía también. Él es el que le ha hecho siempre el seguimiento a esta paciente y todos los estudios. En ese momento le hace esta tomografía que pueden ver a mano izquierda, la calcificación del lomo injerto bien anterior de la pulmonar, y las rámaras pulmonares, el tronco y las rámaras pulmonares, que eran unas ramas pequeñas, pero tenía desarrollo. Ingresa al departamento del Hospital Garraham y la doctora Muratian le hace este ecocardiograma Doppler, donde ven un ventrículo derecho dilatado, con disfunción severa y movimiento anómalo del septum interventricular, con abombamiento hacia ventrículo izquierdo como signo de sobrecarga de presión de cavidades derechas. El lomo injerto era muy difícil de alinearse porque es muy anterior, como vieron en la tomografía, por eso la puse el perfil, y era difícil de ver el continuo, digamos, por Doppler continuo, las velocidades y los gradientes. Este son 4 cámaras a mano izquierda, donde pueden ver la disfunción sistólica, la hipertrofia del ventrículo derecho y la disfunción y la insuficiencia tricuspidia severa, excéntrica, que llega al techo de la aurícula derecha. Con Doppler continuo pueden ver que tenemos un gradiente de 87, sumándole la presión en la aurícula derecha, que era por lo menos de 15, y eran presiones casi suprasistémicas, un derecho bien dilatado, y el ventrículo izquierdo, la medición abajo. Los parámetros para medir la función sistólica del ventrículo derecho: una onda S de 3, súper disminuida, un TAPSE de 8, y una fracción de acortamiento de 12, menor de 35. Bueno, acá en el hospital, allá se plantearon, bueno, ¿qué hacemos con esta paciente? Obviamente que había que mejorarle esta sobrecarga sistólica del ventrículo derecho porque no la estaba pasando bien, así que le hicieron en octubre una angioplastia con stent en el tracto de salida del BD, a cargo del servicio de hemodinamia del Hospital Garraham. Están todas las presiones acá, a mano izquierda, las presiones iniciales. Fíjense, el ventrículo derecho tenía 118 de presión, y quedó con 58, la pulmonar, siempre la presión media de la pulmonar fue normal, y el ventrículo izquierdo, fíjense cómo mejora la sistólica del ventrículo izquierdo, 80 a 125, en la aorta también 125, y de pasar de una presión en BD suprasistémica, con un gradiente entre BD y AP de 93, queda con una presión en BD 45% de la sistémica, con un gradiente de 34, y la saturación arterial mejora, por supuesto, de 90 a 98. Estas son algunas imágenes del proceso hemodinámico del momento ahí en el Hospital Garraham. Fíjense la dilatación severa del ventrículo derecho y la disfunción, y cómo en el perfil ven el lomo injerto todo estenosado entre el BD, el tubo BD-AP. Este es un perfil también que con el balón, como dilatan primero el lomo injerto, y con una giratoria en 360 para ver que no estábamos ocluyendo una de las arterias coronarias, que es una de las posibilidades y complicaciones que uno puede tener al dilatar el tronco de la arteria pulmonar. Hay que tener siempre cuidado en eso. Los hemodinamistas siempre hacen un test de las coronarias primero. Y después vemos el stent colocado, bien expandido, en la pulmonar también, y claramente las presiones, como les mostré, mejoran un montón. La paciente evoluciona favorablemente y vuelve a San Juan. Este es un eco que le hacen las doctoras postcateterismo inmediato. El TAPSE previo, como habíamos dicho, era 8, ¿sí? Y la onda S3. Ahora este es el eco, ¿sí? Postcateterismo. Fíjense cómo mejora el ventrículo derecho y el movimiento septal, y acá tenemos la insuficiencia tricuspidia, también es mucho menos que la anterior, y este es la manera de ver el stent con el tubo BDTP, el flujo anterogrado. La fracción de acortamiento, fíjense cómo aumenta, ¿sí? Y la onda S también, ¿sí? Después estuvimos en contacto, después del 2017, entre el Hospital Garraham y el Hospital Rawson.
La íbamos siguiendo, viajaba, en la pandemia también, poco se complicó, hubo algunas teleconsultas por teleconferencia, pero la mayoría de las veces ella tiene Incluir Salud, que es una obra social del Estado, y le pagaban el traslado y el hospedaje para Buenos Aires. Entre medio de eso, en el hospital se hizo varios test cardiopulmonar de seguimiento, la función del ventrículo derecho, y las resonancias a veces se las hacíamos en San Juan o a veces se las repetían en el hospital. No puse todos porque son de 4 años, pero lo que nos planteábamos, junto con la doctora Muratian, con la doctora Pacinato y Agustina Ramos, era cuándo colocarle una válvula a esta paciente y darle competencia pulmonar, porque tenía un stent en el tracto de salida sin válvula pulmonar, que mejoró claramente el ventrículo derecho porque le aliviamos la poscarga, pero estaba con insuficiencia pulmonar severa. Por lo tanto, se plantea entre varios estudios, acá puse la resonancia que le hicimos en el hospital, donde pueden ver el ventrículo derecho, que está levemente dilatado, pero con clara mejoría de la función. Este también es un 4 cámaras, una cine del ventrículo derecho. Como acá el ventrículo derecho tiene una FEI de 45, en las resonancias previas tenía fracción de eyección de 50, ante el aumento de los volúmenes y de la disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho por rezo, decidimos darle competencia pulmonar. Empezamos con, bueno, ya la chica tenía 21 años, en el Hospital Garrahan no se podía hacer el procedimiento, por lo que pedimos la válvula por Incluir Salud para hacerla en San Juan. Ahí tuvimos un Ateneo, una teleconferencia entre el INCOR de Brasil, Hospital Garrahan y Hospital Rawson. ¿Por qué el INCOR de Brasil? Porque el doctor Raúl Arrieta es nuestro instructor en el Departamento de Cardiopatías Congénitas del Hospital Rawson, y él hace todos los procedimientos y está formando a los hemodinamistas interesados. Entonces, teníamos que discutir el caso con él, por lo que discutimos el caso, y él invitó a los médicos hemodinamistas del Garrahan que vinieran a San Juan a hacer el caso con él, por lo que en el Hospital Garrahan, debido a la edad del paciente, no se podía realizar. Bueno, fue así, se pidió la válvula, tardó 5 meses más o menos, pero se aprobó y viajó el doctor José Alonso a San Juan. La doctora Muratian no pudo en ese momento porque estaba con un proyecto personal, pero viajó el doctor José Alonso en nombre del hospital. Este procedimiento se hizo en el hospital, ahí ven, este es el stent previo, y esta es la válvula, una foto ilustrativa de la válvula pulmonar, que es la válvula Pulsta, que es la que salió aprobada en la intervención. De 24 milímetros de diámetro por 38, las presiones del BD y de la aorta posteriores, puse una sola diapositiva, y la intervención a cargo estuvo, como les digo, el doctor José Alonso del Hospital Garrahan, el doctor Germán Enestrosa, que es de Buenos Aires, que es el proctor de la válvula, el doctor Raúl Arrieta, y el jefe de servicio del Hospital Rawson, que es el doctor Agustín Castro, jefe de hemodinámica. La paciente evoluciona favorablemente, esta es una de las resonancias, son videos grabados, pero evoluciona favorablemente. Clínicamente solamente refería algunas palpitaciones, un poco de disnea, a veces tenía muchas infecciones respiratorias repetitivas, más que nada en épocas invernales, pero la paciente mejora mucho la fracción de eyección y los volúmenes del ventrículo derecho. Actualmente está estable en clase funcional 1, medicada con espironolactona, en enalapril 2 miligramos día, no 2,5, no tolera dosis más altas porque es muy sensible a la hipotensión, muy sintomática, y aspirineta, que 1 año tiene que estar con aspirina. Este es uno de los ecos que hemos realizado en el servicio. Fíjense el ventrículo derecho, cómo ha disminuido de tamaño, y la contractilidad del septum interventricular, con un TAPSE de 17, y este es un strain del ventrículo izquierdo que ven cómo se ve afectado, por más que se vea que el ventrículo izquierdo ya no tenga supuestamente patología, pero repercute toda esta disfunción del ventrículo derecho, esta sobrecarga que ha tenido, en el strain del ventrículo izquierdo, que está levemente deteriorado, menos 17.
Estos son los parámetros sistólicos del ventrículo derecho y la IT que tiene 2.8 con un gradiente de 32. Y acá abajo a mano izquierda pude alinearme levemente con el stem y la válvula, acá bien anterior, que es difícil de alinearse, con un gradiente y una velocidad de 2.1, 18 de gradiente máximo, leve. Bueno, muchas gracias, este es el fin. Este es un resumen del hospital nuestro, de Rawson, una vista panorámica, los invito a conocer el que quiera venir a San Juan. Y el Hospital Garrahan, y esta es una foto del mes de julio, que yo he estado allá gracias a la doctora Mouratian, que aceptó mi rotación, y estuvimos con Carla y bueno, nada, la pasé muy bien y todas mis palabras de agradecimiento hacia ellas. Bueno, excelente el caso clínico. Un poco para resumir un poco, porque es importante, hay que entender que hay cardiólogos de adultos y por ahí es un caso sumamente complejo, y solamente quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al caso para correlacionarlo con el tema en cuestión que estamos tratando. Tenemos un paciente con una cardiopatía sumamente compleja, que es una doble salida del ventrículo izquierdo, sumamente rara también, que fue intervenida a los 14 meses y luego tuvo que hacer 3 reintervenciones, de los cuales primero fue una cirugía con una colocación de un tubo que iba desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que luego ese tubo se tapó, la paciente va a San Juan, en su lugar de origen, en San Juan, la valoran, es reintervenida en el hospital de Garrahan colocando un stent, pero eso le generaba mucha insuficiencia, ¿sí? Entonces ahí lo que se debatían justamente era poder colocar que fue lo que terminó pasando, colocar un stent, valvulado, una prótesis valvulada. Y bueno, y justamente es un paciente que ya no le daba la edad para ser intervenida en el Hospital Garrahan, sino que tuvo que ser intervenida en un hospital de adultos. Entonces justamente ese es el tema en cuestión, independientemente de la complejidad del caso. Eso lo quería dejar aclarado, porque por ahí hay algunos tecnicismos que son muy por ahí propios de los cardiólogos infantiles, que por ahí pueden ser bastante complejos para los cardiólogos de adultos. Así que bueno, vamos a profundizar un poquito más de eso en las preguntas, pero vamos a continuar con la charla, que en este caso va a ser la doctora Carla Pacinato, con lo que corresponde a lo que es transición y transparencia. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. A ver si ven la presentación. Está perfecto, se ve clarísimo. Muy bien. Bueno, ya me presentaron. Yo soy parte del staff del servicio de cardiología del Hospital Garrahan. Soy cardióloga de adultos y cardióloga infantil. Hice la beca, que nosotros beca le llamamos una especie de fellow que hay en el hospital. Fueron 2 años justamente de transición y transferencia, y bueno, ahora actualmente trabajo en ese servicio y en ese sector específicamente, que como Amelia ya nombró, está liderado por Mariela Mouratian, que seguro muchos de ustedes la conozcan. Bueno, breve resumen, esto seguro ya lo saben, la cardiopatía congénita es la malformación más frecuente de los recién nacidos vivos, tiene una incidencia global de aproximadamente 1%. Según los datos del Plan Nacer, en Argentina nacen alrededor de 7.000 niños con cardiopatía congénita al año. El 70% requieren aproximadamente tratamiento quirúrgico antes del año de vida y el 25% dentro del mes de vida. Y bueno, gracias a las últimas décadas, los avances de cirugía, hemodinamia, recuperación cardiovascular e inclusive procedimientos fetales intraútero, el 90% de estos pacientes se calcula en la bibliografía mundial que alcanzan la vida adulta. Esta es una publicación muy interesante y es para que justamente vean eso. Un minuto ahí, que no veo. Ahí está. Es una publicación de una base de datos enorme que tienen en Quebec, de aproximadamente 108.000 pacientes con cardiopatía congénita, e hicieron un seguimiento longitudinal en 10 años, de 2000 al 2010. Y lo que observaron a lo largo de estos años es que la prevalencia de cardiopatía congénita aumentó un 11% en los niños y un 57% en los adultos, y que ya en el 2010, y estos números son crecientes actualmente, es que ya los adultos representaban los 2/3 de los pacientes con cardiopatía congénita.
Y sabemos bien que las cirugías que tienen estos pacientes son reparadoras, no son curativas, que estos pacientes van a requerir control y reintervenciones a lo largo de toda su vida por defectos anatómicos, por defectos hemodinámicos residuales y por patología adquirida de la vida adulta, de la cardiología del adulto. Aproximadamente un 35% requerirían reintervención a los 12 años, sobre todo en aquellos que tienen cardiopatía congénita compleja. ¿Sí? Entonces, nos surge una nueva población. Desde hace muchos años ya está surgiendo. Están haciendo esta población que son los adultos con cardiopatía congénita. Ya por el 2001, los expertos reunidos en la 32 conferencia de Bethesda ya, o sea, lo que nos dicen es que estos pacientes que tienen cardiopatías moderadas y complejas tienen que tener control semestral anual en centro de experiencia. Y ahí surge, ¿sí?, la evidencia de la falta de formación de los cardiólogos y cirujanos de adultos en esta patología. Empiezan a surgir las guías para ayudarnos a manejar estos pacientes. La Sociedad Americana en el 2008 publica la primera guía de manejo de adultos con cardiopatía congénita. En el 2010 la Sociedad Europea lo mismo. En el 2018 se publica el manejo de las embarazadas con cardiopatía congénita, con cardiopatía en general e incluyen la cardiopatía congénita. En el 2018 se actualizan las guías americanas, en el 2020 se actualizan las guías europeas y en el 2021 publicamos nosotros nuestro consenso argentino de cardiología, donde varios participantes fueron del Hospital Garrahan y bueno, ahí está más o menos, como decía Juan, nuestra postura con respecto al manejo de estos pacientes. Entonces, para contarles un poquito, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con estos chicos cuando crecen? O sea, lo que debería pasar, que no pasa, por lo menos voy a hablar sobre todo del ámbito público, que es donde trabajo todos los días, es que a los mayores de 16 años deberíamos de ya pasarlos al hospital de adultos, ofreciéndoles el mismo equipo multidisciplinario que lo viene siguiendo desde el nacimiento. Teniendo en cuenta que es una población particular, que son adolescentes, que están en una etapa de la vida donde ya de por sí es una etapa con sus riesgos propios de la edad, más aún estos pacientes que tienen una enfermedad crónica, ¿no? Nosotros hicimos un constructo de calidad de vida, esto fue hecho con el servicio de cardiología, perdón, con el servicio de clínica de adolescencia en el 2010, fueron 100 pacientes a los que le hicimos un cuestionario, y para que sepan la vulnerabilidad de estos pacientes, 90% estaban operados, tenían una media de 14.5 años, 90% estaban operados, 60% desconocían completamente su cardiopatía, todos, casi todos concurrían acompañados de sus padres, en el 63% cuando les preguntábamos tenían ausencia de un proyecto de vida, 30% tenían escolaridad completa y 15% nivel terciario universitario, esto también tenía que ver con la edad, ¿no? Entonces, bueno, es una población a la que tenemos que ayudar, a la que tenemos que guiar, y ahí surgen estos conceptos que quiero diferenciar bien, que son el de transición y de transferencia, que es a lo que nos convoca la charla de hoy. Dejar bien en claro que la transición es el programa, es el proyecto que vamos a tener a lo largo de la vida del seguimiento de estos pacientes adolescentes, y es un programa que debe ser planificado, que debe estar centrado en el paciente. Estos pacientes vienen teniendo un papel secundario durante la niñez. El médico habla con el padre conoce la patología, el padre conoce qué le pasa a los niños. Bueno, ahora cambiamos y el protagonista pasa a ser el paciente, ¿no? Y la idea durante todo este proceso de transición, de este proceso planificado, es darle las herramientas al paciente, es darle autonomía, es enseñarle a manejar con eficiencia su enfermedad, es darle herramientas y sobre todo hacerle hincapié en el cuidado de su salud y en la necesidad de seguimiento. Eso ya está súper estudiado y se los voy a mostrar más adelante, que es este periodo de la vida, es la adolescencia y la adultez más joven, en el momento donde los pacientes se pierden más en seguimiento y esto se ve trasladado en un aumento de mortalidad y de eventos adversos mayores. Lo vamos a ver en un ratito. Y el otro concepto importante es el de transferencia, ¿sí?
que si no es más que el momento culmine, el momento donde culmina la transición, y es el pasaje del hospital pediátrico al hospital de adultos. Y como dije hace un ratito, donde tenemos que ofrecerle en el hospital de adultos el mismo equipo multidisciplinario que lo venía siguiendo en el hospital infantil. Que esté un hemodinamista, un cirujano, un clínico, en el caso de las mujeres, obstetras, ginecólogas, que hagan alto riesgo, que conozcan la cardiopatía también, que así es como trabajamos con los ginecólogos infantiles. Entonces, ¿a quién transferimos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Sí? Esto es para mostrarles que eso es un estudio que hicieron muy interesante, donde se ve la importancia de tener un coordinador de transición, que vamos a ver en un ratito, alguien que esté específicamente dedicado a hacer este cuidado y esta educación en la autogestión de la enfermedad de los pacientes. Este estudio tenía como objetivo evaluar el intervalo entre la última visita al cardiólogo pediatra y la primera visita al cardiólogo de adultos. Entonces, algunos pacientes randomizaron a tener una enfermera coordinadora de la transición en pacientes que tenían alrededor de 16 y 17 años, y los resultados fueron que en los pacientes con la intervención, o sea, con la enfermera coordinadora, tenían acceso a la visita, a la primera visita del cardiólogo de adultos 1.8 veces más rápido que aquellos pacientes no intervenidos. ¿Qué es este coordinador de transición? Que vamos a ver un ratito también más adelante. Es la persona que va a estar designada más allá de atender la cardiopatía del paciente, a esto que les vengo contando de que puedan autogestionar su enfermedad, en educarlos, en que conozcan los riesgos de su patología, de su seguimiento, en los cuidados que tienen que tener, básicamente mejorar la autonomía y la capacidad de autogestión, ¿sí? Dejando a los padres, como yo les dije antes, en un segundo plano. Tal vez para ustedes, para los cardiólogos de adultos que estén acá, esto les suena medio raro porque digamos, no tienen trato con los padres, pero los cardiólogos infantiles me entenderán que uno no suele hablar con el paciente, sino con los padres. Bueno, eso es lo que intenta cambiar el coordinador de transición. Y esto es lo que les mencionaba antes, de por qué es importante ahondar sobre esto. Este es un estudio multicéntrico donde participan Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Vean el gráfico que está acá, fue el porcentaje de pérdida de seguimiento de los pacientes dependiendo de la complejidad de la cardiopatía, ¿sí? Los que tenían cardiopatía más simple fueron los que tuvieron mayor porcentaje de discontinuidad de su seguimiento, seguido por los moderados y finalmente los severos, que fueron los que menos discontinuaron. Y vean cómo los que tenían coordinador de transición tuvieron discontinuidad casi en la mitad de los que no tuvieron, ¿sí? O sea que discontinuaron mucho menos el seguimiento. Y esto es lo que le decía que era importante. Este es un estudio que muestra en 25.000 pacientes de una compañía de seguros alemana, es un estudio alemán, donde vemos que la falta de un seguimiento por un cardiólogo especialista se vio reflejado en el aumento de mortalidad y eventos adversos mayores. ACV, infarto, muerte súbita y trasplante. Ante todos estos estudios y toda esta problemática, la Sociedad Europea en 2021 lanza este artículo que es un consenso directamente de cómo realizar la transición. Y de este consenso surgen algunos conceptos importantes, ¿sí? Que es un programa de transición, que es un conjunto de intervenciones coordinadas que van a ofrecer de forma estructurada e individualizada en cada paciente para apoyar este proceso. Y que tiene que tener sí o sí una política de transición, que es un documento escrito que va a tener los principios, normas y prácticas de cómo gestionar la transición, que esto se debe hacer en cada hospital, ¿no? Y un plan de transición, que es como cada paciente va a ir registrando los resultados, evaluaciones, progresos y acciones planificadas para lograr estos objetivos predefinidos.
El principal objetivo va a ser el empoderamiento del paciente, como les vengo contando, ¿sí? Esto es todo lo que nos cuenta el consenso. La calidad de vida, tratar sobre los riesgos, sobre cómo deben, digamos, autogestionar la enfermedad, cuidarse, conocer su cardiopatía, conocer sus antecedentes quirúrgicos, conocer cómo deben continuar su seguimiento, buscar la atención médica adecuada, por supuesto bajo nuestra guía, ¿no? Y cómo interaccionar con sus pares y con los cardiólogos de adultos también. Esas son las metas de este programa. El consenso lo que nos refiere son estos modelos, ¿sí? Y finalmente se queda con este modelo que es el de coordinador de transición que les vengo contando. Están estos 4 descriptos que son el de clínica conjunta en el modelo introductorio, en el pediatra en el centro de adultos, y lo que refiere el consenso es que estos 3 se centran más que nada en el momento de la transferencia, ¿sí? O es el pediatra que va a visitar al hospital de adultos, o es el médico de adultos que va al hospital pediátrico, ¿sí? Pero siempre es como que hacen hincapié en el momento de la transferencia. En cambio, el coordinador de transición es un modelo donde existe una persona. En los países desarrollados, ese trabajo lo hace un enfermero, ¿sí? Que es el que se ocupa de educar al paciente. Nosotros en el hospital tomamos este modelo también, que es el de coordinador de transición. Y por una cuestión obvia, no tenemos disponible enfermería para que siga cada uno de nuestros pacientes. Es el trabajo que nosotros mismos hacemos. O sea, nosotros mismos, además de ocuparnos de la cardiopatía del paciente, hacemos todo el resto de trabajo que les hemos contado antes. Lo conectamos con el servicio de clínica, lo llamamos por teléfono si hace mucho tiempo que no lo vemos. Le buscamos los turnos, las mandamos a ginecología a las mujeres, los educamos en su patología, en lo que tuvieron, en lo que tienen. ¿Sí? Es un trabajo que en otros países hace un enfermero. ¿Y cuáles son las etapas del proceso de transición y transferencia? Lo que está escrito, y estas edades están escritas en el consenso, es, bueno, iniciar una pretransición, ¿sí? Esto primero más o menos a los 12 años, charlar con los padres, contarles cómo va a ser el proceso siguiente. Nuestro hospital, a partir de esa edad, más o menos empiezan a mandarlos a nuestro consultorio, que es el consultorio de cardiología adolescencia, donde más o menos llegan a los 14 años, donde iniciamos el proceso de transición. Más o menos hasta los 18 años, donde idealmente deberíamos transferir a estos pacientes y continuar con el seguimiento del paciente en lo que llamamos la post-transición, que algunos autores publican hasta los 24 años, inclusive algunos otros hasta los 29, que es tener un monitoreo continuo, por lo menos anual, de ver cómo el paciente está siendo seguido en el otro hospital, y digamos, si fue correcta la transferencia. Estos son algunos ejemplos de esto que también menciona el consenso, que son los pasaportes personales, donde está volcado. Este es el de Canadá, y este es el del Royal Brompton de Inglaterra, donde cada paciente tiene, digamos, toda su información y su historia clínica, digamos, en su pasaporte personal. Nosotros no tenemos esto, pero en cada consulta imprimimos la consulta que tiene escritos también los estudios complementarios y una breve descripción de los antecedentes del paciente. Es como su pasaporte, son como varias copias de sus evoluciones anuales. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿es posible la transferencia en el ámbito público? Yo les voy a contar más o menos cómo nuestra experiencia en base a este reconto que hicimos durante los periodos de agosto del 2017 y 2018. Fueron alrededor de 704 consultas, esto es pre-pandemia, ahora estamos actualizando los datos después de la pandemia. En 309 pacientes, una edad media de 19 años, 112 mujeres y 197 varones. Por la complejidad que manejamos en nuestro hospital, 92% eran cardiopatías moderadas o severas. Mayormente tenemos pacientes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, hay unos porcentajes, pocos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Casi todos estaban operados, 93.5%, y 48.5%
presentan comorbilidades, ¿sí? O sea, o son sindrómicos o tienen alguna otra alteración que nos dificulta también bastante la transferencia porque es nuestro servicio y muchos más servicios que deben seguir al paciente. Eso también implica que sea más difícil la transferencia. De estos pacientes, 63% tenía cobertura social, pero solamente, fíjense que 2,6% de nuestros pacientes tenían prepagas que cubrían centros de la complejidad que requerían los pacientes. Y de todos esos pacientes que les nombré, 309, solamente, bueno, teníamos iniciada la transición solamente en un 55%, es un proceso complicado y en algunos pacientes no podemos por la cantidad de reintervenciones o demás que necesitan. Sí habíamos empezado la transición en 55 pacientes, el 55% de los pacientes, y solo logramos que sea efectiva en 8 pacientes. Y de esos 8 pacientes, 7 tenían cardiopatía leve a moderada. Solamente hubo un paciente que presentaba una cardiopatía severa en estadio Fontán y que contaba con obra social, pero lo pudimos derivar a un centro de alta complejidad. Y quedó frustra completamente en 9 pacientes. ¿Dónde transferimos? En el hospital tenemos colegas que son cardiólogos de adultos, que son especialistas en cardiopatía congénita, en el hospital Argerich sobre todo, en el hospital Fernández un poco menos, porque ahí derivan los médicos del Gutiérrez. En el hospital del Cruce tenemos un problema bastante grande porque están como sobrepasados de pacientes y solamente ahí podemos enviar pacientes si necesitamos alguna intervención específica, pero no para el seguimiento. Y bueno, por supuesto que los que son menos, que son los que tienen obra social o prepaga, es un poco menos complicado. Y a nivel federal trabajamos con algunos colegas también que ya han desarrollado unidades de cardiopatías congénitas del adulto, como por ejemplo con Amelia, con quien compartimos bastantes pacientes. En muchos casos vuelven, boomerang, no logramos la transición, no logramos la transferencia. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Nuestros desafíos, comunidad formada en nuestro hospital, es seguir apoyando a los grupos de trabajo de transición, seguir contándoles cómo trabajamos nosotros, pero por supuesto también el hospital de adultos requiere adquirir personal y equipamiento, requiere infraestructura y esto no se logra sino con una legislación y financiamiento que a veces es una cuestión que no supera, por supuesto. Como conclusión, tenemos una población creciente, una nueva población que surgió, y tenemos un proceso de transición y transferencia que desde el Hospital Pediátrico de Adulto aún es deficitario, y que continúa siendo un desafío, por lo menos en el área de la salud pública, ya que se nos plantea un nuevo concepto para su atención, el seguimiento y la evolución. Los dejo con esta reflexión que me gusta mucho y siempre la pongo en las charlas, y les agradezco mucho. Bueno, excelente la charla y por demás clara. Algunas cositas puntuales que creo que están muy bueno resaltar es que el 90% de los pacientes operados llega a la vida adulta, lo que es algo que a los cardiólogos de adultos debería preocuparlos por lo menos. Y también tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente aquí en Salta, sino que en muchos lugares, es justamente el proceso de transferencia al hospital de adultos, que justamente por eso estamos acá, para poder copiar y ver los modelos que tienen ustedes. Le doy la palabra al doctor Robredo. Bueno, buenas noches, gracias por permitirme. Cada provincia yo creo que tiene una modalidad o algo distinto. Nosotros tenemos un hospital en donde tenemos 3 terapias en línea, la de neo, la de niños y la de adultos. Eso nos permite, por ejemplo, ayer dilaté una estenosis pulmonar crítica, una embarazada de 26 años, de 24 semanas y con falla cardíaca que hoy día se fue de alta, ¿tá? Pues tenemos la suerte de poder tener el equipo de hemodinamia de hacerlo, o hace 6 meses cerrar una embarazada que había hecho embolias múltiples porque tenía un problema de coagulación, y intraútero, por supuesto, hemos podido operar incluso embarazadas con aorta rota, con el chico adentro y que gracias a Dios salieron vivos los dos.
nosotros tenemos tal vez no tanto problema para la transferencia de las mujeres en este caso, porque ya las mujeres se pueden Claro. quedar en nuestro hospital y nosotros las seguimos tratando. Yo creo que es muy importante indicarle al cardiólogo de adulto cuáles son los tips, ¿no es cierto?, de cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, en el caso de la válvula Pulsar que pusieron ustedes, por ejemplo, nosotros, si es un varón, le indicaríamos, por ejemplo, que es muy importante seguir, digamos, el gradiente, digamos, a través de la válvula y que no deje la aspirina debido a que se asocia con endocarditis bacteriana, etcétera. Yo te quería hacer algunas preguntas, pero me parece que me voy a pasar en el tiempo de este caso interesante, como por ejemplo saber de movida cuánto era el tamaño del lomo injerto que le pusieron, cuánto era la calcificación, si hace el score de calcio, etcétera, porque, digamos, para cómo planeamos, ¿no es cierto?, el tratamiento y colocar un stent forrado o no, y cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, de empezar con cuál stent y a qué válvula terminar haciendo, ¿no es cierto? Yo creo que han sido charlas muy, muy interesantes y que, bueno, quería colaborar con esto, ¿no? Y que nos conozcamos también de que nosotros no tenemos muchos problemas con los cardiópatas del adulto o mujeres porque lo podemos seguir atendiendo en el hospital nuestro tranquilamente, ¿tá? Y con los varones, en general, por diferentes razones, generalmente no llegan al San Bernardo, que es un hospital al cual queremos mucho y que hacemos muchos procedimientos también allí, porque de una u otra manera se dan maña para que sigan siendo atendidos en nuestro hospital. Muchas gracias. Sí, no sé si el resto de los panelistas tiene algún aporte, alguna pregunta. Hola, hola, Sí, ¿qué hola. tal? Hola. Ay, Sí, doctor bueno, Barreto, doctora. Sí, doctora. quiero felicitarle, la charla estuvo excelente, la verdad que nos desburraron bastante. Le quería contar que por ahí nosotros tenemos otra realidad en el hospital de adultos, en el ámbito público. Muchas veces recibimos pacientes adultos corregidos con un falot que tuvo un último control a los 10 años y nunca más volvió. Creo que también es importante el tema cultural y la parte de educación, porque por ahí el paciente o no entendió que tenía que controlarse o creyó que su último control era con el cardiólogo infantil y no volvió más. Entonces, por ahí teníamos dificultades en cómo seguir con ese tipo de pacientes. Por ahí también recibimos pacientes adultos que nunca se corrigieron por decisión de los padres, porque el padre decidió que una CIA no se corrija, entonces cuando lo recibimos el paciente ya está totalmente pasado. Vimos muchas cardiopatías congénitas complejas como ventrículos únicos que llegan a nuestro hospital, pero porque lo derivan por una insuficiencia cardíaca donde en ningún momento lo evalúa un cardiólogo infantil. O sea, creo que el problema de base es muy importante, que necesitamos sí o sí armar un programa y un proyecto, como dijo la doctora, que ellos lo vienen trabajando hace mucho. Nosotros somos un hospital de formación, formamos adultos sobre todo, pero sí cuando nos mandan al interior, que viste, el interior del interior es otro mundo, donde nos topamos con pacientes totalmente distintos. Ahí me parece que es un lugar donde uno tiene que trabajar con los cardiólogos del interior para que podamos hacer una referencia y contrarreferencia de ese tipo de pacientes. Me parece que estamos a tiempo de poder armar ese proyecto y sobre todo copiando con lo que dijo la doctora, que la verdad me encantó, que estuvo muy bueno. Eh, Así que creo que estamos todavía un poco verde acá en el interior, en Salta. Pero bueno, está muy buena la charla, les quiero felicitar, es muy bueno el caso clínico. El doctor Barreto, no sé si tiene algún aporte. El doctor Suárez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecer a la sociedad la invitación y felicitar a los disertantes. Realmente una charla muy enriquecedora. Realmente tienen muy bien aceitado el tema de la transición entre la cardiopatía del niño a la adultez. Desgraciadamente nosotros, la realidad, como dijo Natalia, es totalmente distinta. Nosotros en el hospital de adulto, digamos,
estamos viendo complicaciones más que nada, tenemos un muy buen diálogo y un muy buen acercamiento con Alberto, digamos, con el Hospital Materno Infantil. Ellos, por supuesto, en la parte de mujeres no tienen problema porque hacen el seguimiento global, pero en la parte de varones es bastante complicado porque, claro, pasan la edad donde ellos pueden internar y por ahí compartimos varios pacientes. Nosotros realmente estamos en pañales, yo creo que tenemos que formar toda una unidad dentro del servicio de cardiología del hospital, y esto, como dijo la doctora, lleva un costo muy importante que por ahí es bastante complicado hacerlo, pero bueno, yo creo que esto es un puntapié inicial como para empezar las gestiones y, por supuesto, mandar gente para que se forme en cardiopatía congénita del adulto, ¿no es cierto? O sea, la cardiopatía corregida en la niñez y que llega a la vida adulta. Fundamentalmente necesitamos especialistas más que nada que hagan esta especialidad y bueno, y tratar de que en el hospital de adulto nuestro empecemos a desarrollar esta unidad que yo creo que va a ser cada vez más importante y va a haber más cantidad de pacientes. Claro, así es, totalmente. Creo que el hecho de que hoy en día los pacientes adultos portadores de una cardiopatía congénita corregida representen los 2/3 totales de cardiópatas, es un montón y esa cifra va a ir en aumento. Por lo tanto, creo que es importante empezar a charlarlo, tenerlo en cuenta. Hay distintos modelos que la verdad estuvieron muy claros. El modelo que utiliza el Hospital Garrahan creo que está bastante bueno. Lo que usan en Canadá, que es el pasaporte, también me parece súper práctico, que son modelos que se pueden ir teniendo en cuenta, ir adaptando, y teniendo en cuenta de que, si bien la embarazada portadora de cardiopatía es una paciente muy particular, queda todo el resto de pacientes que ya como bien dijo la doctora, les han llegado y necesitan un enfoque especializado hacia eso. En cuanto al caso puntual que presentaron las chicas, creo que es un caso de éxito porque justamente demuestra eso. Una paciente que de los 14 meses la vieron, después descontinuó el tratamiento, volvió a controles, se dice, bueno, esa paciente particular es un caso de éxito en donde la transición y transferencia ha sido óptima y es un caso de éxito. No sé quién quería hacer una pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, hay un par de preguntas en el chat con respecto al caso clínico. Una de Sí, esas preguntas es, Juan, ahí las leí, si bien, querés. Amalia, ¿las querés leer y responder? ¿O te las leo como vos me digas? No, primero quiero, para que no se acumulen preguntas, el doctor Robledo preguntó de qué milímetros era el injerto que le pusieron y era de 16 milímetros, es lo que había en la historia clínica de la Garraham. Y sí, es frecuente las válvulas percutáneas pulmonares, como él dijo, es muy frecuente la endocarditis. Así que eso hay que cuidarlo mucho y más que nada en la válvula Melody, que es la que más tiene registro, creo, él me corregirá, pero creo que es la que más tiene en este momento registros de endocarditis. Pero eso es un cuidado que hay que tener posterior. Y con respecto a Natalia, para darle alivio, digamos, y esperanzas, desde San Juan también nos pasa lo mismo y yo empecé así en el 2018 con un consultorio y los pacientes llegan sin diagnóstico, muchísimos pacientes llegan sin conocimiento de su cardiopatía, o porque entendieron que después del pediatra no tenían que seguir su control. Post pandemia, la pandemia hizo que se perdieran un montón de pacientes. Nuestra jefa de servicio del servicio de cardiología pediátrica, que está separado del servicio de cardiología de adultos, igual que ahí, ha empezado hace 2 años, en la pandemia, un consultorio que tiene un nombre particular, que va a un cardiólogo a ciertas zonas de la periferia, así como en San Juan y en Salta tienen la periferia de pueblos más chiquitos, en San Juan también hay, entonces va un cardiólogo una vez al mes a ver pacientes, obviamente que se llama consultorio itinerante. Obviamente que le preparan los cardiólogos de ahí, o los cardiólogos, no, perdón, los pediatras le preparan ciertos pacientes que tienen dudas, que tienen disnea, que tienen cardiomegalia en la radiografía o un electropatológico,
Entonces así han podido traer pacientes de la periferia hacia el consultorio de cardiología pediátrica, pacientes que se habían perdido en la pandemia o diagnósticos nuevos, pero obviamente que tienen una organización eso, ¿no? Con el hospital regional. Ese es una buena, les está yendo muy bien con ese consultorio itinerante. Y a mí en lo de adultos me llegan un montón de embarazadas sin diagnóstico con hipertensión que no responde a tratamiento médico. He diagnosticado varias coartaciones así que no tenían diagnóstico. Así que, o sea, en eso estamos, digamos, parecidos. Cuestión de nada. Me parece que hay mucho por aprender, por trabajar, por entender, y este es un caso exitoso, pero hay un montón de casos que están esperando y que quizás quedan en el camino y bueno, no llegamos, pero me parece que está bueno. A mí me encanta todo este tema y tenemos mucho trabajo por delante, así que nada, gracias por sus aportes. Y en las preguntas había una de qué volúmenes se consideran para tratar una insuficiencia pulmonar. Es lo mismo que Fallot. En las guías se trata todo lo que es anomalías del tracto de salida del ventrículo derecho, que es 150 mililitros más o menos aproximado por metro cuadrado de superficie corporal de volumen telediastólico del ventrículo derecho por resonancia, o disminución de la función ventricular. Y en otro que eran las resistencias pulmonares vasculares. En el procedimiento de hemodinamia, que me pasaron los datos del Garraham, la presión media de la arteria pulmonar era de 15, era normal, por lo tanto las resistencias obviamente que van a ser disminuidas. Ahí tenés como una protección, como una estenosis pulmonar crítica, protege la vasculatura pulmonar porque ahí está el gradiente, digamos, a nivel valvular. Así que, bueno, no tengo el valor de la resistencia, pero la presión media era normal. No sé si hay alguna otra pregunta más, Juan, o Carla quiere decir algo de los aportes de ustedes. Gracias. No, lo mismo, eso es lo que no queremos que pase, lo que están contando ustedes. Que el paciente llegue sin conocer su patología, que haya perdido el seguimiento porque la mamá no sabía que tenía que continuar con los seguimientos en la vida adulta. Esa es la idea de la educación del coordinador de transición, que es un trabajo enorme, que es un trabajo mucho más trabajoso que seguir la patología en sí. Y por otro lado, esto del pasaporte, tampoco podemos pretender que los pacientes sean médicos y tengan todos los detalles en la cabeza, y que por eso también es importante que anden con su pasaporte o su resumen o lo que le podamos dar, porque son patologías de toda la vida. Entonces, es mucho más difícil que cuando viene una cardiopatía isquémica, una cardiopatía hipertensiva en un adulto, porque es la historia del niño desde que nació. Entonces, por eso es importante que tengan un resumen y que lo guarden y que tengan toda la explicación de lo que les ha sucedido. No, y nada más. Y que todo, eso sí les quería decir, que como Amelia nos vino a visitar por un mes entero, están todos invitados al consultorio de transición y de transferencia del Hospital Garrahan. Tenemos las puertas abiertas y, y para mostrarles lo que hacemos y para que puedan sacar algo de eso también. ¿Puedo hacer una última cosita? No tenemos tiempo. Juan, sí, yo lo que le trato de explicar a los cardiólogos del adulto es que el paciente con una cardiopatía congénita, él nació con eso. Quiere decir que hay un gen, un transcription factor, un montón de células, o sea, de genéticas que quisieron armar un organismo y que fracasaron en algo. Y que no es lo mismo que un adulto que empieza con la cardiopatía, que generalmente tendría tal vez una hipertensión y que es otra enfermedad distinta, no sé si se entiende. Este es un chico que vino desde su concepción del primer día con una falla y que la va a tener y que tal vez se manifieste a los 30 años porque haga una sepsis, y que la mate más fácilmente que un paciente adulto que tiene una insuficiencia de la válvula mitral por otra causa, o porque es calcificado, por otro. Y eso es difícil a veces de entender, lo que tiene que tener un cuidado mayor en todo,
porque fue algo genético que fracasó en un momento de la vida y que ese mismo gen seguramente que debería haber actuado en otro lugar del organismo y que también falló y que no sabemos cuándo se va a manifestar, tal vez por una infección incontrolada, por una arritmia, por un trastorno neurológico, por un trastorno de coagulación, etcétera. Nada más, gracias. Escucho nada. Juan, no se te escucha, estás muteado. ¿Tenés escuchado? Perfecto, ahí está. Bueno, vuelvo a agradecerle a la doctora Carla Pacinato, a la doctora Amelia Lezar, al doctor Robredo, al doctor Barreto, a la doctora Natalia Barrientos por haber participado. Justamente la idea de esta charla era que se empiece a hablar de lo que es transición, qué es transferencia, que hay modelos que se pueden seguir, y bueno, ya que se charle es un montón. Así que bueno, les agradezco por haber estado, por haber tomado el tiempo y a todos los que participaron. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que estamos en nuestra oportunidad de organizarnos. No tengo la menor idea cómo podemos hacerlo, pero algo se nos va a ocurrir. Tenemos ya por lo menos la data, tenemos la invitación de la doctora Carla, que se agradece, ya mandaremos algún cardiólogo salteño seguro, Carla. Y bueno, tendremos que buscar, empezar con los referentes, tanto del hospital de adultos como el hospital de niños, para empezar a tener nuestras primeras conversaciones de cómo, porque no es solamente la transición, sino también el diagnóstico tardío, el control que no se hace. Yo creo que son varios frentes que tenemos que buscarle la solución. Empecemos con uno y yo creo que de ahí mejoraremos. Así que bueno, les quería agradecer a las dos por darnos esta información, fue muy útil. A Amelia porque ella está en una misma situación de ser provincia y tiene los mismos problemas, y cómo lo fue solucionando nos va a servir mucho. Y bueno, y a Carla, que tiene toda la data que nos pasó con el consenso, que a Juan Manuel seguramente se lo estaremos pidiendo para ir leyendo y ver cómo podemos utilizarlo. No solamente de adulto es el San Bernardo, sino también está el Papa Francisco. Y hay muchos, y Claro. también tenemos los hospitales privados, la parte privada también. Hay muchos de nuestros colegas trabajan en la parte privada, y yo considero que ellos también tienen que organizarse, porque como bien lo dijo Carla, hay algunos que tienen prepaga. Bueno, acá nuestra obra social es el IPS y tienen la misma situación. Yo creo que el seguimiento es importante. Así que bueno, quería agradecerle de nuevo, chicas. Ahora Gracias. vamos a pasar a la parte social de este Ateneo, que es el sorteo de nuestro querido tensiómetro. A todos los que se anotaron. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer el sorteo con la ruleta, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. El que salga sorteado tiene que encender su micrófono y cantar el himno nacional argentino o alguna canción que más le guste. ¿Sí? Bueno, es así. Ahora comparto pantalla. Déjenme, ahora van a ver cómo hago esto. Pizarra, Zoom, compartir. Vamos a ver cómo hago acá. Denme tiempo. Tengo que ir a todos los que se han anotado. A ver. Bueno, acá están teóricamente todos los cardiólogos que se han anotado. Déjenme ver. Vamos a ver. Crear una hoja. Entonces, ¿dónde los tenemos? Acá. Denme tiempo, que esto es organización. Todo se hace a pulmón, como nuestro futuro consultorio de transición y transferencia. Vamos a la ruleta. Aquí están todos. ¿Me escuchan? Hola, ¿se me escucha?
Sí, se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahora largo. Y el que sale tiene que encender su micrófono, ya sabe, ¿no? Esto de acá vamos a sacarlo. Y canta. Me anoté yo también quiero participar. Ah, no vale eso, Bueno, sí, tenés presidenta. razón. Si salgo, lo dono a la causa. Poneme a mí que no me puede anotar. ¡Empezamos! El beneficiado es el doctor Jesús Federico Guzmán. Encienda. Cante una canción, doctor Fede. Doctor Fede. Debe estar atendiendo un infarto. Y no está, Ahí va. pasa el siguiente. Fede, ¿no estás? No, debe estar de guardia, debe estar en Debe estar de emergencia, así guardia, que no, está sí, teniendo un sí, sí. infarto. Vamos, Ahí está, ahí está, ahí está. siempre lleva el San Bernardo, otro hospital. Fede a la 1, Fede a las 2. Yo le presto mi micrófono, no le sirve el de él. Bueno, queremos escucharle la voz. No se vale. Tiene que cantar una canción. Fede, el himno nacional. A la 1, a las 2, a las 3. No vale reírse. Libertad. Vamos, Fede. ¡Libertad! Libertad. Muy bien. Ya cantó, muy bien. Te felicito, Federico. Ganaste tu tensiómetro. Mañana lo llevo. Muy bien, esta es la parte social de la sociedad, ya saben que es para que todos compartamos un momento divertido luego de haber aprendido. Así que muchas gracias, Juan Manuel, por tu interés. Sos un excelente presidente de la Comisión de Cardiopatías Congénitas. Creo que nunca escuché tanto de cardiopatías congénitas desde que estás vos ahí como presidente. Bueno, gracias. La idea es que se escuche más, que cada vez se escuche más. Gracias. Sí, y lo estamos escuchando. Y muchas gracias a los panelistas y a todos los presentes. Bueno, cortamos la transmisión. Chao, buenas noches. Bueno, Hasta chao, gracias. luego. Chao, gracias, Adiós. gracias por todo.